Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Nos encontramos nuevamente en la clase de historia para octavos básicos. El día de hoy, chiquillos, vamos a hacer algo diferente. Vamos a ponerle un alto a las clases que hemos venido haciendo últimamente para enfocarnos el día de hoy en el repaso de actividades. ¿Por qué hago esta clase, chiquillos? Es importante que envíen sus trabajos. Recuerden que van a haber 4 asignaturas que tienen evaluación y una de ellas es historia. Por lo tanto, necesito la totalidad de trabajos. En este caso serían 9, a más tardar el día 31, chiquillos. Así que vamos a revisar las clases desde la número 1. Eso sí, la clase 1, 2, 3 y 4 va a ser un repaso muy rápido, ya que estas son clases pertenecientes a la unidad número 1. Por lo tanto, yo ya debería contar con estos trabajos de parte de ustedes. Así que vamos a verlos muy rápidamente para enfocarnos principalmente en la clase 5, 6, 7, 8 y 9. Comencemos entonces. Esta fue la primera clase, chicos, que tuvimos sobre Renacimiento y Humanismo, en la cual ustedes tenían que realizar esta actividad. Identificar la naturaleza, el origen y el contenido de las fuentes de la página 14 y 15. Ordena la información en un cuadro o esquema, luego responde a la pregunta: ¿qué características tuvo el Renacimiento artístico? Para ello, puedes utilizar el siguiente procedimiento. Son 5 pasos que yo se los resumí en este cuadro. Si recuerdan, esto yo ya se los he mostrado muchas veces, chiquillos. De hecho, hicimos un taller donde también les enseñé cómo llenar este cuadro. Me han llegado algunos trabajos solamente con el ejemplo que yo di, que es este del tratado de pintura. Y no es eso lo que yo estoy pidiendo, chicos. Esto solamente es un ejemplo para que ustedes puedan completar los otros las otras 4 fuentes que yo les dejé. Les voy a dar un último ejemplo, que es la de Miguel Ángel, La Piedad. En este caso, la naturaleza de la fuente, como vemos, el tratado de pintura era una fuente de tipo escrita. En este caso, la fuente podríamos considerarlo como de tipo arquitectónica o artística, ya que es una escultura, o fuente de tipo escultura también podría haber servido. El origen de la fuente, si se dan cuenta en el ejemplo, vemos que fue Leonardo da Vinci, un pintor florentino, escultor, arquitecto, científico y músico. En este caso, es Miguel Ángel Buonarroti, escultor, pintor y arquitecto florentino. Por lo tanto, esta información va en esta parte de acá. Seguimos. Clasificación de la fuente. Recuerden que nos encontramos con fuentes primarias y secundarias, y esto va a estar determinado según cuándo se creó la obra o la fuente. Por ejemplo, acá en el tratado de pintura corresponde a una fuente primaria, pues fue elaborada durante el Renacimiento o por un protagonista de la época. Por lo tanto, vamos a considerar fuentes primarias a todas aquellas que son realizadas o creadas durante el periodo que estamos estudiando. En este caso de la escultura La Piedad, vemos que el artista pertenece a la época en que estamos situados. Por lo tanto, también es una fuente de tipo primaria. El contenido o ámbito. En el ejemplo hace referencia al ámbito artístico, pues entrega recomendaciones en torno a la pintura. En este caso, esta escultura está haciendo referencia a un ámbito religioso, pues es la representación de María sosteniendo sus brazos a Jesús. Y por último, información que aporta la fuente. En este caso, podemos leer la fuente o lo que se menciona y podemos extraer información.
En su obra La Piedad representó a la Virgen María sosteniendo a su Hijo Jesús después de ser bajado de la cruz. Entre sus obras destacan los frescos que decoran la Capilla Sixtina en el Vaticano. Todo eso, chiquillos, es información que ustedes pueden poner acá. Lo mismo para las otras fuentes, para la Escuela de Atenas, para la Catedral de Florencia. Tienen que hacer el mismo ejercicio. Recuerden que esas fuentes están en la página 14 y 15 del texto de historia. Continuemos. Pasamos a la clase 2. En esta clase nosotros vimos la difusión de las ideas y la ciencia moderna. La actividad que yo les dejé eran 3 preguntas. ¿Qué aspectos del conocimiento medieval cambiaron y cuáles permanecieron a partir del desarrollo de la ciencia moderna? Esta pregunta, chiquillos, tenían que enfocarla en lo que nosotros vimos sobre el cambio de mentalidad de las creencias que se tenían sobre el universo y la centralidad de la Tierra. Recuerden que cuando se desarrolla la ciencia moderna, principalmente por los descubrimientos astronómicos de Copérnico, la teoría de que la Tierra era el centro del universo cambia con el modelo copernicano y pasa a ser el Sol el centro del universo y los demás astros girando alrededor de él. Esa es la respuesta o lo que ustedes deberían haber mencionado en esta primera pregunta. Letra B. ¿Por qué es importante comprender que las ideas que se consideran válidas en una época pueden cambiar a lo largo del tiempo? ¿Qué reflexiones en relación con sus propias ideas les surgen al respecto? En esta pregunta, chicos, ustedes tienen que darme su opinión de por qué es importante comprender que las ideas en un momento dado pueden cambiar, qué las puede hacer cambiar y qué relación pueden tener con su vida. Por ejemplo, lo mismo que revisamos sobre esta concepción del universo. ¿Qué es lo que le hizo cambiar? ¿Por qué cambia? ¿Qué genera en la sociedad que un cambio de mentalidad, una creencia prácticamente religiosa en que la Tierra es el centro del universo cambia y pasa a tener otra perspectiva, tomando la idea de que el Sol, y ahora sabemos que es el Sol, el principal astro en el universo, en nuestra galaxia? Eso tienen que reflexionar, chiquillos, en esta pregunta. Recuerden, porque es importante comprender que las ideas que se consideran válidas en una época pueden cambiar a lo largo del tiempo. La letra número C. ¿De qué forma la historia contribuye a comprender las transformaciones que experimenta el conocimiento? ¿Qué importancia tiene esta reflexión para el presente? Y esto también nosotros lo revisamos en el taller. Entender cuál es la importancia de la historia, para qué nos sirve estudiarla. Y ustedes, muchos me respondieron de buena forma que la historia nos sirve para poder entender, por ejemplo, cómo las ideas, relacionadas con la pregunta anterior, las ideas pueden cambiar a lo largo del tiempo. Nos sirve para comparar también épocas, como lo hicimos en una clase, comparar la Edad Media con la Edad Moderna, y también para entender los cambios que se van asociando a las culturas. Hoy en día podemos entender muchas cosas por medio de la historia, podemos entender qué causas o qué consecuencias tienen diferentes eventos. Ahora, nos vamos a la clase número 3, el quiebre de la unidad religiosa. En esta clase nosotros nos enfocamos en otro aspecto del cambio entre Edad Media y Edad Moderna, que es el quiebre de la unidad religiosa. Si recuerdan, aquí nosotros revisamos lo que fue la reforma impulsada por Martín Lutero. Y la actividad es la siguiente. Describe lo grabado del documento F de la página 31, que es esto que está acá, creo. ¿Qué mensaje pretende entregar Lucas Cranach en sus grabados? ¿Qué información aporta sobre el movimiento reformista?
Entonces, en esta pregunta, chicos, se les pide que analicen esta imagen. Si se dan cuenta, Cranach acá, en este primer grabado, tiene una imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos, y en la siguiente hay una imagen titulada El Anticristo, en donde el Papa es venerado, le besan los pies y está rodeado de muchos lujos. Entonces, la información que pretendía entregar Lucas Cranach es hacer una comparación de cómo nace el cristianismo con Jesús y cómo lo estaba viviendo la Iglesia Católica en ese tiempo. ¿Qué información aporta sobre el movimiento reformista? La información que aporta es que Martín Lutero estaba en desacuerdo con esto, puesto que se alejaba mucho de la figura que planteaba la misma Biblia con la figura de Jesús. La pregunta número 2: ¿qué procesos del mundo moderno habrán favorecido la difusión de la Reforma? Fundamenten a partir de las fuentes y la clase anterior. Aquí hace referencia a un invento que nosotros revisamos en la clase de la revolución científica de la edad moderna, que es la imprenta. A partir de la imprenta se logra crear material, y no solamente crear en masa, sino que también su difusión es mucho mayor, puesto que permite crear copias en mayor cantidad de lo que lo podrían haber hecho los escribas. Si ustedes recuerdan, los escribas eran los encargados de transcribir, o por lo menos una de sus actividades era transcribir documentos importantes o libros de importancia. Eso cambia con la invención de la imprenta, puesto que se masifica la información y por ende puede llegar a muchas más personas. Y por último, el ticket de salida: ¿crees tú que solo sucedieron cambios a nivel científico y religioso durante la Edad Moderna, o crees que hubo otros? Esto nosotros ya lo sabemos, hubo otro tipo de cambios, no solamente religioso y científico, puesto que también hubieron cambios en la parte social y económica y política. Por último, la clase 4 de la unidad número 1, el Estado moderno, transformaciones políticas. Esta pregunta, chicos, yo se la dejo solamente a modo de entender de qué trataba la clase. No es una pregunta que ustedes tienen que responder y enviármela. ¿Qué elementos de continuidad y cambio es posible identificar entre las organizaciones políticas de la sociedad medieval y moderna? Y la actividad responde a las siguientes preguntas. ¿Qué semejanzas y diferencias caracterizaron a las monarquías absolutas y parlamentarias? Para eso bastaba solamente que ustedes pudieran leer el glosario, en el cual se explican lo que es una monarquía absoluta y una monarquía parlamentaria. La monarquía absoluta es un sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, quien contaba con un poder ilimitado, hereditario y vitalicio. Este poder le permitía promulgar leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, nombrar y destituir funcionarios, comandar el ejército y la diplomacia, entre otros. Y una monarquía parlamentaria es una forma de gobierno en que el monarca ejerce su soberanía bajo el control de una asamblea legislativa o parlamento. En Inglaterra, este se conforma con la Cámara de los Lores y la de los Comunes. Entonces, si se dan cuenta, la principal diferencia entre una monarquía absoluta y una parlamentaria es la limitación del poder del monarca. Número 2. ¿De qué forma el mercantilismo favoreció la expansión del comercio internacional entre los siglos XV y XVII? Entonces, acá yo les dejo unas fuentes. Por ejemplo, letra B. Los medios ordinarios para aumentar nuestra riqueza y tesoro son por el comercio exterior, por lo que debemos siempre observar esta regla: vender más anualmente a los extranjeros en valor de lo que consumimos de ellos. Supongamos que cuando este reino está abundantemente abastecido con telas, plomo, quincalla, hierro, pescado y otros productos nativos, exportaremos anualmente
el excedente a países extranjeros hasta el valor de 2.200.000 libras esterlinas. Por este medio, estamos en posibilidad de comprar de ultramar y traer mercancías extranjeras para nuestro uso y consumo hasta el valor de 2 millones de libras esterlinas. Entonces, ¿de qué forma el mercantilismo favoreció la expansión del comercio internacional? Es que se establecieron diversos comercios transatlánticos con los cuales se potenció un comercio marítimo. Esto fue favorecido gracias al mercantilismo. Recuerden que el mercantilismo es la acumulación de metales preciosos. Por último, ¿cómo se manifiesta esta expansión en los documentos C, D y F? Vamos a leer solamente el F. En Holanda, donde la clase de los hombres de negocio casi coincidía con la de los gobernantes, se formaron varias grandes compañías con el fin de realizar un comercio colonial. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la más grande, la más grande empresa comercial del siglo XVII europeo, se convirtió casi en una potencia imperial. Entonces, leyendo este documento, podemos establecer que esta expansión se manifiesta en la creación de varias compañías enfocadas en el comercio colonial. Esas son las respuestas para la clase número 4 y ahora comenzamos con la segunda unidad, que es la que a mí más me interesa, y partimos con la colonización del mundo americano. Estas dos preguntas, chicos, también no son para que las contesten, yo se las dejo a modo de entender de qué trataba esta clase, de qué manera se difundió e impulsó el catolicismo en las sociedades indígenas durante el proceso de colonización, cuál fue el rol de la ciudad en la vida colonial americana. Y la actividad es la siguiente. Esta era un poco más extensa, tenía 4 preguntas. Veamos la actividad entonces. ¿Qué elementos distinguen a la ciudad colonial según la autora de la fuente B? Si ustedes ven la fuente B y la leen, se darán cuenta de que, según esto, la ciudad colonial está planeada en una estructura de malla donde se le da mucha importancia a lo que es acá la facilidad de defensa, la accesibilidad al drenaje, la disposición de agua potable y de recursos materiales. Tiene una orientación solar y determinantes geográficas. Todo eso es lo que la autora, lo que Luisa Durán nos indica en la fuente B, y es lo que ustedes deberían haber registrado acá. Número 2. Según la fuente F, ¿crees que existen continuidades con las ciudades actuales? ¿Por qué? Vamos a ver la letra F. Pero en los días corrientes era en esta plaza donde se encontraba el mayor comercio de los negociantes, mercaderes y pleiteantes. Acá ya tenemos un punto de comparación y de continuidad. Si ustedes se fijan en las actuales plazas o plazas de armas de las comunas, es común ver comercio. Sigamos. Puesto que dentro de ella se llevaba a efecto este mercado popular llamado tiangués, que había sido establecido por las autoridades españolas a mediados del siglo XVI y donde podían comprarse los alimentos y artículos de uso corriente que una casa requería. En los edificios circundantes estaban las tiendas de los principales mercaderes. Por la plaza, también por las calles que rodeaban, solía verse generalmente al anochecer una cantidad de mercachifles o vendedores ambulantes a los cuales el cabildo en mayo de 1613 prohibió terminantemente que vendieran, obligándoles a ejercer el comercio clandestino. Esto, chicos, aún sucede, por lo tanto aquí podemos encontrar un elemento de continuidad que es el comercio ambulante, por ejemplo, y el comercio cercano a las plazas principales de las comunas. Sigamos. Responde a la siguiente pregunta de la página 77. ¿Qué otros mecanismos de evangelización es posible identificar a partir de las fuentes C, D y E?
Entonces, los mecanismos de evangelización podemos nombrar. Acá tenemos, por ejemplo, una página del Catecismo Testeriano. Corresponde a documentos utilizados en la evangelización de los pueblos indígenas de América con el fin de transmitir la doctrina religiosa. Algunos religiosos representaban diversos elementos del cristianismo mediante dibujos. Por lo tanto, aquí tenemos una forma de evangelización que era por medio del dibujo. Veamos otra fuente. Uno de los instrumentos más sutiles para borrar la memoria indígena e implantar la cristiana fue la manipulación del calendario. Poco a poco, las festividades indígenas que celebraban el fin de la estación seca y la llegada de las lluvias, las fiestas de la siembra y la cosecha de los granos, las ceremonias consagradas a la caza y la recolección de frutos, fueron sustituidos por celebraciones cristianas. Entonces, chicos, tenemos el dibujo y acá también tenemos la modificación de el calendario para incluir celebraciones cristianas. Si ustedes incluían esas dos en su respuesta, bastaba. Y esta de acá, chicos, la voy a eliminar. La letra el número 2 de la página 77. Esta pregunta no la voy a considerar. Sigamos. Clase 6. Sociedad estamental en la colonia. Vamos rápidamente a la actividad en honor al tiempo. Responde las siguientes preguntas 1 y 3 de la página 81. ¿Cómo se refleja la sociedad de castas en los documentos B y C? Veamos los documentos B y C. Esquemáticamente puede decirse que la cúspide de la estructura de clase y estratos sociales era ocupada por los peninsulares. Ahí ya tenemos la primera información. Entonces, esta cúspide en la estructura de clases estaba ocupada por los peninsulares, representante de la estructura de dominación y dependencia colonial, y la base estaba constituida por la población subyugada, especialmente indígena, luego la africana y después toda aquella resultante del proceso de mestizaje étnico o racial. Entonces, la primera información es que nos da esta fuente es que en la cúspide de esta pirámide están los peninsulares y en la base mayormente indígenas y población africana y aquello de que resulta en procesos de mestizaje étnico o racial. Documento C. En efecto, el encuentro e interacción con otros y su necesidad inmediata de dominarlos colonialmente, organizando su trabajo y su lugar en la nueva sociedad, llevó a los europeos a ordenar, clasificar y normar en una dinámica que incluía también la obsesión por marcar las diferencias que separaban a los hispanos de todos los otros habitantes. Se trataba por lo mismo de un sistema dinámico de las relaciones interétnicas y de sus amplios mestizajes culturales y biológicos, de los contextos regionales y en definitiva de las necesidades históricas del propio sistema colonial. Entonces esta fuente de Alejandra Araya y Jaime Valenzuela nos indica que hubo una fuerte clasificación o estratificación por parte de los peninsulares en la sociedad colonial. Ya acá en el glosario, si ustedes se dan cuenta, están todas las formas de estratificación que hubieron o que existió durante la colonia: estamental, meritocracia, por el estatus o por la casta. 2. A partir de la fuente D, ¿de qué manera se lograba avanzar en la estratificación estamental colonial? ¿Qué similitudes y diferencias existen respecto a la actualidad? Y para esto solamente tenían que revisar el glosario e identificar, por ejemplo, lo que era la pigmentocracia, el estatus y la casta, y analizar si hay alguna similitud con nuestra sociedad actual, ya sea en pigmentocracia, en estatus o en castas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el número 2, de la clase 6, si no me equivoco. Sí. Clase 7.
Esta clase fue un repaso, chiquillos, de lo que habíamos visto en las dos anteriores. La actividad era caracterizar la sociedad colonial a partir de los conceptos revisados en clases en no menos de 5 líneas. Para eso, podían haber utilizado elementos de la ciudad colonial y la evangelización, o principalmente también podrían haberse enfocado en los roles de género y la sociedad estamental. En roles de género, recuerden que tenemos una sociedad fuertemente marcada por un patriarcado o predominio de la autoridad de los varones en una sociedad o grupo social. La figura de la mujer estaba muy relacionada a lo que era el hogar, y por lo tanto había también una sociedad fuertemente estratificada. Como ya vimos, había en la punta de esta pirámide estaban los peninsulares y abajo todas aquellas clases o castas que se consideraban inferiores en la época. Entonces, en esas 5 líneas, ustedes pueden utilizar conceptos del rol de la mujer y la sociedad estamental. También pueden utilizar lo que fue la ciudad colonial y la evangelización para determinar cómo era esta sociedad colonial. ¿Era patriarcal? ¿Cuál era el tipo de creencias que tenía? ¿Cómo se estaba dividida socialmente? Recuerden conceptos como la casta, el estatus. Todo eso lo pueden incluir en esas 5 líneas. Sigamos. Vamos ahora a la clase 8. En esta clase nosotros nos enfocamos en revisar los sistemas de trabajo colonial. Vimos lo que era la mita. Los españoles como clase dirigente en la zona exigían a los indígenas el pago de unos tributos, pero estos no se cobraban en metales preciosos o especias, sino en trabajo que los indígenas realizaban a favor de los españoles. Eso era la mita. Teníamos la encomienda, recompensa por los servicios militares y financieros proporcionados durante la conquista. La corona concedió encomiendas a los conquistadores. Estas correspondían a repartimiento de indios, es decir, un conjunto de población nativa organizada a través de caciques o curacas. Cada encomendero estaba autorizado de percibir tributo de los indios asignados. A cambio, estaban obligados a proteger y evangelizar a los indios, quienes eran considerados como incapaces relativos, es decir, como menores de edad. Si leemos la fuente que aparece al lado, al instituir la encomienda de servicios, quiso la corona poner en movimiento la mano de obra disponible en el nuevo continente, considerando como súbdito del rey, es decir, como siervo del monarca de inspiración feudal. El indio se vio obligado a trabajar para el encomendero en las condiciones que éste ordenara, que fueron pésimas. La encomienda de servicio no fue en la práctica más que una esclavitud disimulada, casi siempre con la misma finalidad que la esclavitud legal, la acumulación capitalista. Por último, tenemos la esclavitud. La esclavitud negra fue un régimen laboral forzoso introducido en el Nuevo Mundo para compensar la baja demográfica de los indígenas y conjuntamente obtener una mayor rentabilidad económica mediante la explotación de la minería, principalmente de oro y plata. Entonces, si hay un elemento común entre estos 3 tipos de trabajo, es que prácticamente en los 3 existió un cierto tipo de esclavitud. La actividad es la siguiente. ¿Crees tú que los sistemas de trabajo vistos en la clase tienen relación con la segregación social de la época? Porque, si recuerdan, chicos, esos 3 trabajos, la mita, la encomienda y la esclavitud, eran realizados por indígenas en su mayoría y al principio, y posteriormente se sumaron a ellos esclavos provenientes de África al descender la población indígena, ya que los trabajos muchas veces llevaban a la muerte de la población. Por lo tanto, la pregunta apunta a lo siguiente: ¿hay una similitud entre, por ejemplo, lo que es
La casta, grupo social en un sistema de organización que jerarquiza la población según nacimiento y origen étnico. La pigmentocracia, forma de estratificación social basada en el color de la piel. Y el estatus, posición que ocupa una persona dentro de la sociedad o grupo social. Existe una relación de estos tres conceptos en los trabajos que revisamos recién. ¿Creen ustedes que de alguna forma esos trabajos están determinados por estos conceptos? Porque eso es lo que yo quiero que ustedes me respondan. Y por último, llegamos a la clase 9, sociedad de fronteras. La actividad de la clase 9 es describe la sociedad de frontera considerando conceptos como guerra de ofensiva, guerra defensiva y parlamentos en al menos 5 líneas. Para responder esta pregunta, bastaba únicamente con revisar esta parte de la clase. ¿Qué fue la guerra ofensiva? Serie de enfrentamientos sangrientos que arrojaban una gran cantidad de muertos y prisioneros en ambos bandos. En la mayoría de las ocasiones, los españoles solo buscaban provocar a los indígenas para capturarlos como esclavos. Tenemos la guerra defensiva. Recuerden, esta fue impulsada por Fray Bartolomé de las Casas, quien, tras su ordenamiento, conoció la realidad vivida por los indígenas después del arribo de los conquistadores, lo que lo llevó a impulsar una campaña para terminar con los abusos e injusticias. Su determinación fue tal que incluso llegó hasta la corte real a exponer sus ideas, las que fueron escuchadas y también implementadas. Entonces, ya tenemos dos conceptos que podemos revisar, que fueron la guerra ofensiva y la defensiva, y por último los parlamentos. En 1639 asume el poder un nuevo gobernador, Francisco López de Zúñiga, partidario de buscar un entendimiento con los araucanos, apoyado por los jesuitas. En 1641 realizó una gran reunión o parlamento de Quilín con los principales jefes mapuches, donde hubo grandes banquetes, discursos, regalos y promesas de paz y amistad por ambos bandos. Los españoles reconocieron la libertad de los araucanos en sus territorios y estos permitieron el ingreso a la Araucanía de sacerdotes misioneros. Y por último les dejé acá entonces el mapa o la etapa más gráficamente o expresado gráficamente de lo que fue la guerra ofensiva, defensiva y parlamentos. Entonces, para poder describir la sociedad de frontera tomamos estos tres elementos y podríamos decir que hubo una instancia de guerra ofensiva en la cual la principal actividad era la guerra y buscar esclavos de guerra. Ahí es en este periodo, entre este periodo de la guerra ofensiva y la guerra defensiva, es lo que nosotros vamos a conocer como malocas y malones. Recuerden que lo vimos en la clase anterior. Posterior a la guerra ofensiva, Fray Bartolomé instaura la guerra defensiva para luego dar paso a los parlamentos o a esta instancia de comunicación entre españoles e indígenas, en las cuales era muy común el intercambio de productos, por ejemplo, la evangelización también y lo que mencionaba anteriormente de estos grandes banquetes para promulgar la paz entre estos dos pueblos. Recuerden que ante cualquier duda pueden escribirme al correo fuyoa@cmsh.maristas.cl o por medio del Comunicap. Esta clase se la voy a compartir en PDF a sus profesoras para que ustedes puedan tener el total de clases que me tienen que enviar de aquí al 31 de agosto. Nos vemos en una próxima clase, chicos. Espero que estén muy bien y espero sus trabajos de vuelta. Chao, que estén bien.